¿Qué tal, chicos? En esta ocasión les traigo un video tutorial sobre cómo hacer los formatos A4 que hemos hablado en clases en el programa AutoCAD. Después de haber abierto el programa, como podemos ver en la pantalla del computador, vamos a hacer lo siguiente. En la parte superior izquierda está esa, que es del menú. Vamos a la opción de nuevo y a la opción de Acadizo. ¿Por qué Acadizo? Porque el Acadizo nos permite trabajar en milímetros. Bueno, si se fijan, yo tengo una como mallita sobre el espacio de trabajo. Por efectos del video, para que se note mejor, lo que voy a dibujar, le voy a quitar. Con la tecla F7 se desactiva el comando grid, que es la mallita que teníamos antes en el espacio de trabajo. Bueno, chicos, ahora para poder hacer yo mi laminita, voy a hacer lo siguiente. Voy a coger la línea line, el comando line, que es algo que nosotros ya aprendimos. Entonces, pico en cualquier punto arbitrario que yo elija y voy a darle las dimensiones a la laminita 4. Bueno, si consultamos o es de nuestro conocimiento, la laminita 4 tiene como medidas 297 de alto, obviamente 90 grados porque es una hojita, por 210 de ancho. Entonces 210 de ancho y 0 grados. Entonces sigamos lo mismo hacia abajo, que es 297 y 90 grados. Y luego solo le cierro, o puedo ponerle otra vez 210 a 0 grados. Aquí tenemos dibujado básicamente lo que sería nuestra hojita. Ahora, yo necesito hacer el rotulado de la misma. ¿Cómo lo hago? Vamos a ocupar un comando de mucha utilidad que se le conoce como offset. ¿Qué hace el offset? El offset crea líneas paralelas mediante una distancia que yo le doy en base a una línea ya predibujada. Entonces, pongo el comando offset con la O, basta que aplaste OF y ya me sale el primerito. Entonces doy enter. Si ven lo que me pide en un principio, me dice especifique la distancia. Bueno, el margen izquierdo de nuestra laminita tiene que ser de 3 centímetros o de 30 milímetros. Entonces, 30 milímetros. Le doy enter, me dice seleccione objeto. Es importante, las selecciones debo hacer en base al objeto que yo quiero que se cree la paralela a la distancia que especifique. Entonces le doy clic sobre este y al lado izquierdo o al lado derecho puedo crearle la liñita. Bueno, como estoy dibujando sobre la lámina, sería al lado derecho. Listo. Entonces le doy escape. Nuevamente vuelvo con el mismo comando offset. 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 Ya. Y tengo que especificar la otra distancia. ¿Por qué otra distancia? Porque los otros márgenes de la laminita son de 5 milímetros nada más. Entonces escribo 5 y tomo el objeto a copiar. En este caso la parte superior de la laminita. También el margen derecho y el margen inferior. Listo, muchachos. Entonces hasta ahí nosotros podemos ver que hemos creado básicamente los márgenes. Pero yo me fijo y esas líneas que están ahí están de más, ¿no es cierto? Estas líneas que se cortan o que cruzan la unión entre las líneas de los márgenes que debía ser. Bueno, hay una solución muy sencilla que también le vamos a ver, es con otro comando, con otra función que nos brinda el AutoCAD. Bueno, chicos, esta función se llama trim, entonces con TR ya me sale el comando. Doy enter y aquí es importante. Lo que yo voy a seleccionar son las líneas hasta dónde quiero que vaya. El tope de la línea, o sea, la frontera, en donde quiero como que se corte por ahí la línea. Entonces, si yo quiero que esta línea vertical solo sea hasta la línea de tope horizontal que yo tengo ahí, tengo que darle clic en la horizontal. Doy clic secundario
Y ahora si ven que me dice seleccione el objeto para cortar. Entonces, si ven, se corta ese objeto. Vamos haciendo lo mismo. La parte de arriba ya le corté. Necesito la parte de la izquierda de esta línea ahora que me sirve como base. Sería hacerlo de la manera inversa, ¿no es cierto? Coger la línea vertical como tope, como frontera y cortar el sobrante de la línea horizontal. Vamos a hacerlo. Entonces pongo otra vez TR, comando trim, le doy enter, selecciono la línea frontera con clic principal, con clic secundario paso al siguiente proceso de la operación trim y ahí sí me dice seleccione el objeto a cortar. Entonces selecciono el restante de esa línea horizontal. Bueno, podemos ver que ahora sí ya nos quedó, pero es importante tratar de fusionar este proceso directamente. Aquí lo hicimos paso por paso por ser primera vez que ocupábamos el comando. Pero para los otros márgenes nosotros le podemos hacer de manera inmediata. Vamos a verlo. Entonces escribo otra vez el comando trim. Selecciono esta línea como frontera para la línea vertical. Pero adicional selecciono la línea vertical como frontera de la línea horizontal. Le selecciono ambas. Luego doy clic secundario para pasar al siguiente proceso de este comando. Y ahora sí me dice seleccione el objeto que quiero cortar. Entonces ahí sí, esta fue la línea frontera de ese restante de la línea vertical. Entonces le corto, ¿no es cierto? Y de igual manera la línea vertical fue frontera del restante de la línea horizontal. Le corto. Entonces, si nos fijamos, ahí ya nos queda y podemos ver la versatilidad de este comando que me permite hacer varias cosas, varios cortes, varios delimitados tal vez de líneas. Si selecciono adecuadamente el comando, las líneas topes, las líneas de frontera que yo necesito. Vamos a hacer lo mismo, pero con las dos esquinas al mismo tiempo. Entonces, comando trim y pongo esta liñita y adicional la de la derecha. Entonces, le selecciono con clic secundario, no olvidarse, y con clic secundario pongo paso a la siguiente fase de este comando. Listo, entonces se va, se va, se va, se va. Y ahora sí ya tengo el margen de mi rotulado. Bueno, muchachos, nosotros ya habíamos copiado las medidas, ¿no es cierto? Entonces aquí solo voy a hacer un pequeño ejemplo de la primera rotulación y ustedes, en base a la explicación ya hecha sobre el comando offset y el trim, y adicionalmente para poner textos, ya les voy a enseñar cómo podríamos ya acabar nuestro rotulado. Entonces, con las medidas que nosotros tenemos de clase, yo sé que todo el cajetín del rotulado mide 45 milímetros. Entonces, vamos nuevamente a crear una línea paralela a esa distancia con el comando offset. Entonces, doy clic a esta línea y voy para arriba. He creado el cajetín. Ahora vamos con las divisiones. La primera división desde abajo hacia arriba, yo tengo que es a dividámosle mejor primero la celda vertical, las principales. Entonces, viendo mi plano, viendo las medidas que yo tenía, tengo que hay una liñita a 90 milímetros desde el margen izquierdo, ¿no es cierto? Si ven que se me fue mucho, esta vez yo necesito cortarle, ¿no es cierto? Entonces vamos con trim otra vez. Y adiós ese restante que no me sirve. Ahora sí vamos con el cajetín de abajo. El cajetín de abajo necesito dos cuadritos. El primero me dice que mide 45 y el otro es a 90. Entonces, otra vez, offset, ¿qué distancia? 45. Necesito una distancia vertical. Entonces, hasta ahí le dejo un ratito. Porque voy a ver cuál es la diferencia con la línea D que le hice primero, que es a 90. Entonces, voy con otro offset y yo sé que de manera vertical tengo otro cuadrito dentro del cajetín de
1 centímetro, 10 milímetros, de aquí hasta arriba, ¿ya? Entonces apliquemos un trim múltiple para deshacerme de los restantes que no voy a ocupar. Entonces, ojo, este es hasta aquí nomás y el otro le podría cortar hasta ahí, pero no haría falta porque también necesito a 1 centímetro el lado derecho de la laminita aquí para poner la fecha que correspondería a ese recuadro. Bueno, ahora sí ya vemos que se nos creó los dos cuadritos que yo tengo en el formato de la lámina mostrado en clase. ¿Qué hago después de eso? Crear por ejemplo, las letras. ¿Cómo voy a crear las letras? De la siguiente manera. Entonces, yo voy a ir a la parte de arriba del menú de opciones, donde hay una A mayúscula que dice text. Entonces le doy clic sobre ella y ahí eh, me dice que especifique una esquina. Entonces especifico una esquina, luego me dice especifique otra y le pico ahí. Demora un poquito este comando, pero sale. Entonces en esa parte nosotros teníamos que es la escala. Vamos a dejar solo con esa abreviatura, dos puntos. Y si si es que no especificamos escala en dibujos, dejaremos con ese valor de cn, que quiere decir sin nominación. Listo, muchachos, pero si vemos está como que muy pegado y no está centrado a la hojita. Si le doy clic sobre el texto que acabé de escribir, puedo desplazar las letras. Entonces tratemos de hacer eso para que nos quede mejor y quede centrado. Uy, se autoajustó a un punto del otro recuadro. Entonces le puedo dejar más o menos por ahí, que estaría bien. Ojo, aquí también puedo cambiar valores, por ejemplo, la altura de esa letra. Yo sé que el recuadro, perdón, donde escribí escala, tiene una distancia de 45 por 10 de alto. Entonces voy a tratar de hacerle un poquito más grande a la letra para que quede mejor. Por ejemplo, le pongo a la letra que tenga 5 milímetros. En esta parte superior izquierda veo un 2.5, que es la altura del texto que acabo de escribir. Entonces marco el texto que acabo de escribir y aquí voy a digitar un valor de 5. Si veo que se hace más grande, pero me queda mucho, mucho, muy grande, ¿no es cierto? Se escala automáticamente. Entonces pongamos uno que quede más o menos acorde a este recuadrito. Pongamos uno de 4, por ejemplo. Ahí quedó mejor, ¿no es cierto? Entonces, con ese valor yo ya puedo seguir llenando los correspondientes recuadros dentro del cajetín de mi rotulado. Listo, muchachos, eso sería todo por el momento y espero les sirva. Cualquier pregunta, ya saben, con mucho gusto les atiendo en la oficina o aquí en la caja de comentarios. Me pueden dejar las preguntas. Nos vemos en clase, muchachos. Adiós.